No siempre es la multitud la poseedora de la verdad absoluta. Y con esta frase de André Marú iniciamos Imagen Noticias. Jornada electoral sin sobresaltos en los 6 estados donde hubo elecciones este domingo. En Baja California y Puebla todo apunta a que Morena podría ganar ambas gubernaturas. Habitantes de la ciudad, del Valle de México y zona conurbana, prepárense. Hoy lunes, transportistas, taxistas y microbuseros amenazan con bloquear los principales accesos a la capital de la República. Apenas empieza la temporada de lluvias 2019 y este fin de semana se presentaron inundaciones en los estados de Jalisco y Oaxaca. Una delegación mexicana encabezada por el canciller Marcelo Ebrard llegó a Washington el fin de semana para entablar el diálogo con la administración de Trump. Hoy habrá mañanera desde la capital de los Estados Unidos. Muy buenos días, la selección mexicana sub-22 debuta hoy en el torneo Maurice Reveló, el torneo de esperanzas de Toulon. Además, Liverpool obtiene su sexta Champions League al derrotar al Tottenham y sorpresa en el box. Muy buenos días, y culminó con gran éxito la celebración de la Semana de Yucatán en México y también se realizó el festival para prevenir abuso sexual contra menores. Les tengo los detalles más adelante, quédese con nosotros y bienvenido. Imágenes que nos recuerda el poder de la naturaleza. Inició el primer temporal de lluvias y gran parte del país se encuentra en estas condiciones. Este domingo una tormenta provocó el desbordamiento del río Apango en el municipio de Gabriel, en Jalisco. El agua arrastró ceniza y troncos de los incendios forestales. Protección Civil del Estado informó que varios inmuebles y automóviles quedaron dañados. Mientras tanto, la Secretaría de Educación de Jalisco anunció la suspensión de actividades en 75 escuelas de nivel básico y medio superior hasta nuevo aviso. Extraoficialmente se habla de una persona muerta y 3 desaparecidas. Oaxaca fue otro de los estados afectados por las lluvias. En redes sociales circulan estos videos donde se puede ver varios carros varados por el nivel del agua, así como varios negocios cerrados, mientras que en otras zonas de las casas se encuentran afectadas por el lodo. Las ciudades de Ixtepec, Tehuantepec y San Pablo Etla son las más afectadas. Y dejamos las lluvias y pasamos a las tormentas políticas. Este fin de semana se llevó a cabo la elección de las gubernaturas en los estados de Puebla y Baja California. Precisamente en Puebla el triunfo se lo llevó el abstencionismo. El programa de los resultados electorales preliminares informó que de los 4.5 millones de electores inscritos, solo el 32.6% de los poblanos, es decir, 1.4 millones, acudieron a las casillas. De acuerdo con datos del PREP, hasta esta madrugada y con el 97% de las actas contabilizadas, Miguel Barbosa, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia en Puebla, se pone a la cabeza con el 44% de los votos, seguido de Enrique Cárdenas Sánchez, candidato del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, quien suma el 33%. El último lugar es para el priista Alberto Jiménez, con el 18% de los votos. Y de acuerdo con el último reporte del PREP de Baja California, con el 80% de las actas capturadas, el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Jaime Bonilla, se mantiene como virtual ganador con el 50% de los votos. Cuando el panista Ernesto Rufo Apel le arrebató la gubernatura el PRI en 1989, fue un momento histórico. Ahora, 30 años después, el candidato Bonilla y Morena también estarían haciendo historia en esta entidad. Y la jornada electoral concluyó con saldo blanco, así lo informó la Fiscalía Especial de los Delitos Electorales, quien añadió que solo se presentaron 68 denuncias por presuntos ilícitos relacionados con la elección y de las cuales se abrieron 3 carpetas de investigación. El fiscal electoral, José Agustín Ortiz Pinchetti, dijo que la mayoría de los delitos denunciados son sobre presuntos acarreos, robo de urnas, así como intentos por coaccionar el voto de la ciudadanía que participó en 6 estados del país.
Y Trump no quiere diálogo, sino acciones. Esto en referencia a la delegación que llegó el sábado a Washington encabezada por el canciller Marcelo Ebrard para discutir la amenaza que impone un arancel del 5% a todas las importaciones mexicanas como método para frenar la migración ilegal. A través de Twitter, como ya es costumbre en el mandatario, dijo que México ha estado hablando por 25 años y que la crisis en la frontera podría resolverse en un día si las autoridades mexicanas se lo propusieran. ¿Dónde hemos escuchado ese tipo de argumentos? ¿Se acuerda usted? Y bueno, por su parte, el presidente López Obrador envió un memorándum de amistad al pueblo de Estados Unidos. Desde el puerto de Dos Bocas, en Paraíso, Tabasco, López Obrador dejó en claro que los mexicanos son amigos de los estadounidenses y se tiene que buscar que nada ni nadie separe esa bonita y sagrada amistad. Añadió que quiere seguir siendo amigo del presidente Donald Trump. Los altos funcionarios públicos Y que decían de la vista gorda. Tras su mensaje de amistad, ahí mismo en Paraíso, López Obrador dio inicio a los trabajos de la nueva refinería de Dos Bocas de Petróleos Mexicanos, tras asegurar que se cuentan con los recursos y planes para acabar con esta obra en un plazo de 3 años. El mandatario reiteró que México no puede depender de Estados Unidos u otros países en materia energética. Le pedí Y ponga mucha atención, por favor, y tome en cuenta esta información para agendar sus actividades el día de hoy, sobre todo en la Ciudad de México. El Movimiento Nacional de Taxistas amenazó con bloquear este lunes avenidas de la Ciudad de México, entre ellas accesos y salidas a la capital. Esto en demanda de la regulación de aplicaciones que brindan servicio de transporte como Uber o Cabify. Las autoridades capitalinas recomendaron tomar previsiones y estar al tanto de las afectaciones que los taxistas podrían generar. Y bueno, señores del volante, créanme que haciendo enojar a la ciudadanía y dificultando aún más su día es la peor estrategia para que reciban apoyo. No pueden bajarlo si no les... ¡Ay, no! Grábalo, ahorita. Derechos humanos, ahorita, porque mira, el señor no tiene una pierna. No, grábalo, hija, grábalos. Graba las patrullas. El señor no tiene una pierna, güey. No tiene una pierna. Y pasamos a los virales. Este video genera polémica. Ocurrió en Nezahualcóyotl, en el Estado de México. Policías municipales detuvieron con excesiva fuerza a un sujeto discapacitado sin que éste obviamente pudiera oponer resistencia. Los reclamos de los testigos fueron severos, pero los oficiales le pidieron que no juzgaran, pues no sabían los motivos por los que era detenido. Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido información oficial sobre los hechos y una vez más los protocolos brillan por su ausencia. ¿Qué habrá hecho? No lo sabemos, pero bueno, habrá que estar pendientes porque sin duda genera polémica este video. Está directo. No abuses de su poder. A donde deben de estar es donde deben de andar. Con los rateros, ¿eh? ¿Por qué lo estamos levantando o no? Sí, estábamos aquí viendo, señor. Vimos. Y en Imagen Espectáculos, Guillermo del Toro inauguró en Guadalajara, Jalisco, su exposición En Casa con Mis Monstruos. Y está al tanto de sus fans, quienes comparten su opinión en redes sociales. Un usuario de Twitter aseguró que la exposición es increíble, pero que no se le permitió disfrutar de la muestra, que incluye más de 950 piezas, pues la guía lo apresuró para salir del recinto. Al ver el comentario, Del Toro respondió y pidió a los encargados que se respete el tiempo acordado, pues se tiene especificado que los visitantes pueden recorrer la exposición y después regresar para ver las piezas de su interés. Así que lo andaban apresurando al pobre, pero bueno, ahí está la respuesta de Del Toro. Y siendo las 6 de la mañana en punto, les agradecemos muchísimo que estén con nosotros en este día lunes, iniciando semana. Ya lo saben, en nuestras redes sociales todos los días tenemos una pregunta y le pedimos que participe con nosotros. El viernes le preguntamos cuál debe ser la postura del gobierno mexicano ante las amenazas de Donald Trump de imponer aranceles si México no para la migración. Este es el resultado final, gracias a ustedes que participaron. Así quedó. 33% que debe actuar con mesura, 56% confrontar y 11% simplemente ignorar. Hoy nuevamente le quiero recordar que nos encuentra como @ImagenSea en Twitter e Instagram, e Imagen Noticias con Francisco Sea en Facebook. Y dígame, ¿cuál deberá ser el papel de la delegación mexicana en Washington para destrabar este tema de los aranceles? Imponer, negociar o ceder. Platique con nosotros en redes sociales, regresamos rapidísimo. Una pausa, pero antes un avance.
Ayer domingo hubo elecciones en 5 estados de la República. Se renuevan 2 gubernaturas, congresos locales y municipios. Las autoridades reportan saldo blanco y los conteos oficiales continúan. Aún así, ya se delinean los ganadores y en unos momentos más le tendremos toda la información. Una llamada de atención para todos los ciudadanos en Puebla. El triunfo se lo llevó el abstencionismo. El programa de resultados electorales preliminares informó que de los 4.5 millones de electores inscritos, solo el 32.6% de los pobladores, es decir, 1.4 millones, acudieron a las casillas. Algo así que votaron de 10. 3 nada más. De acuerdo con los datos del PREP, hasta esta madrugada y con el 97% de las actas contabilizadas, Miguel Barbosa, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia en Puebla, se pone a la cabeza con el 44% de los votos. Y sin reconocer explícitamente su derrota, los otros 2 candidatos a la gubernatura de Puebla, el panista Enrique Cárdenas y el priista Alberto Jiménez, dijeron que los resultados no les eran favorables. Cárdenas señaló que los resultados solo le favorecían en la zona metropolitana del estado, mientras que Jiménez Merino agradeció a todos los integrantes de su partido que abonaron a su campaña y aseguró que no está interesado en adherirse al proyecto ganador. Y ahora nos vamos a Baja California. Es el otro estado en donde se llevaron a cabo las elecciones para gobernador. Jaime Bonilla, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, tomó el primer lugar en el conteo rápido. El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia en Baja California, que encabeza el partido de Morena, Jaime Bonilla Valdés, se declaró ganador de esta elección a gobernador de esta entidad. Creo que es significativo este triunfo. Son 30 años de abuso, 30 años de represión, 30 años de marginación, que el pueblo dijo ya. Esta elección no la gana Jaime Bonilla, esta elección la gana el pueblo de Baja California. De ratificar la autoridad electoral el triunfo de Jaime Bonilla Valdés, se diría adiós a 30 años de administración panista en Baja California, lo que es un mensaje contundente de la población hacia el candidato panista, según su propia declaración. Significa que el pueblo nos está diciendo, te estoy depositando la confianza en tus manos, no me quedes mal, y no le vamos a quedar mal, todos vamos a trabajar, todos los días van a ver ustedes y nos van a tener mucha paciencia, porque no vamos a estar haciendo tontos y vamos a gobernar juntos. Yo quiero gobernar con el pueblo. Según el candidato, esperó una llamada del gobernador Francisco Vega que nunca llegó. Además, mencionó que de tomar posesión el próximo 1 de noviembre, ya convocó a parte de su gabinete. Hemos estado esperando la llamada del gobernador, pero nunca llegó. Dijo que tenía que irse a México. A pesar de que se había comprometido que cuando las encuestas finales dieran los números, lo iba a hacer, pero le dio frío. En la rueda de prensa estuvo acompañado por el candidato a la alcaldía de Tijuana, Arturo González Cruz, así como del delegado de Morena en Baja California, Leonel Godoy. Informó para Imagen, Yolanda Morales. Ayer el diputado local de San Luis Potosí, Pedro Carrizales, conocido como El Mijis, fue detenido por policías municipales de Aguascalientes, a donde acudió como observador ciudadano durante el proceso electoral, luego de verse involucrado en una riña. Después de identificarse y demostrar que más bien fue víctima de un grupo de choque, el legislador fue liberado. Sí, pienso que lo que estoy haciendo ahorita, canal, es por qué me vienen siguiendo en la fume. No, ya no tiene la policía. Sí, les valió ahorita. Piensa que es malo grabar. Piensa que es malo grabar. Tenemos un video donde estás tú. Cuando llegas en la fume, lo hicimos el reporte de... Sí. Y Aguascalientes fue otro de los estados con jornada electoral. Al igual que en Puebla, el triunfo se lo llevó, desafortunadamente, el abstencionismo. Este 2 de junio en Aguascalientes los ciudadanos votaron para renovar a los integrantes de los ayuntamientos de cada uno de los 11 municipios de Aguascalientes. A las 12:15 de la mañana se reportó la instalación del 100% de las 1.630 casillas. No obstante, se vio poca participación ciudadana en las mismas. Votar no nos cuesta nada, salir a votar a tiempo, no llegar a 6 de la tarde con límite de tiempo. Además es un acto que nos honra
y nos ayuda en un futuro. En punto de las 10 de la mañana, el candidato de Morena a la alcaldía de Aguascalientes, Arturo Ávila, realizó su voto al mismo tiempo que la candidata del PAN, Teresa Jiménez Esquivel, y el candidato del PRI, Netza Ventura, y el candidato del PRD, Iván Sánchez Nájera. La idea es respetarlo si todo sale perfectamente bien, es decir, si se cumple con la ley. Hay que esperar, ¿no? El supuesto de que se cumpla con la ley termina hasta que termina la jornada electoral. Mientras el gobernador del estado, Martín Orozco Sandoval, emitió su voto hasta las 4 de la tarde, en donde lamentó la baja participación ciudadana. Lamentablemente me estiman una muy baja participación, es increíble, la verdad es que estas participaciones históricamente del 38-40% las teníamos cuando solamente iban diputados. La jornada electoral se destacó por ser tranquila. Que son incidentes comunes y corrientes. El Instituto Nacional Electoral dio a conocer los incidentes presentados en las casillas electorales por Distrito Electoral Federal, un total de 27 incidentes menores. Para Imagen, Carla Méndez. Bonita democracia sin votantes. Y ese no es trabajo de las autoridades, es trabajo de todos nosotros como ciudadanos. Y bueno, en Durango, donde hubo elecciones municipales, el PREP arroja los siguientes resultados. El PAN obtuvo 18 alcaldías, 16 de ellas en coalición con el PRD. El PRI consiguió 16 alcaldías, Morena 2 y los partidos del Trabajo, Movimiento Ciudadano y Duranguense lograron una presidencia municipal respectivamente. Ahora vamos a Tamaulipas, en donde se renuevan 36 diputaciones del Congreso local, 22 de mayoría relativa y 14 de representación proporcional. Hasta esta madrugada y con más del 94% de las casillas contabilizadas, el triunfo es del PAN, quien tiene hasta el momento 22 distritos por 1 de Morena. Y nos vamos al sur. En Quintana Roo se desarrollaron y se llevaron a cabo las elecciones para el Congreso local. Se eligieron 25 diputados, 15 diputaciones de mayoría relativa y 10 de representación proporcional. Con el 92% de las casillas capturadas, Morena, PT y Verde Ecologista llevan la ventaja con 11 distritos seguidos por el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano con 3 por 1 del PRI. Y ya se lo mencionábamos, la jornada electoral concluyó con saldo blanco, así lo informó la Fiscalía Especial de Delitos Electorales, quien añadió que solo se presentaron 68 denuncias por presuntos ilícitos relacionados con la elección y de las cuales abrieron ya carpetas de investigación. El fiscal electoral, José Agustín Ortiz Pinchetti, dijo que la mayoría de los delitos denunciados son solo presuntos acarreos, robo de urnas, así como intentos de coaccionar el voto de la ciudadanía que participó en los 6 estados de la República, o bueno, los poquitos que participaron. Y en el mundo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó a Reino Unido para comenzar su visita de Estado y dar inicio a un viaje de una semana. La agenda de Trump en Europa es tanto ceremonial como oficial, una visita de Estado y una audiencia con la reina Isabel II en Londres. Se trata de la primera visita de Estado que realiza el mandatario estadounidense a Reino Unido y se produce en medio de las polémicas declaraciones en las que aseguró que Boris Johnson sería un excelente sustituto de Theresa May. Y justo antes de partir hacia Londres, Trump dijo en la Casa Blanca que podría reunirse esta semana con el político británico conservador Boris Johnson, mientras se adentraba en la política británica. Trump dijo que Johnson era su amigo y agregó que también podría reunirse con otro político pro-Brexit, Nigel Farage, durante su visita. Están pasando muchas cosas en el Reino Unido y estoy seguro de que les va a funcionar muy bien. Como saben, quieren negociar con los Estados Unidos y creo que hay una oportunidad para un gran acuerdo comercial en algún momento, en un futuro cercano, y veremos cómo funciona. Nuestro país está increíblemente bien, nuestras empresas están bien. Y Trump también arremetió contra el alcalde de Londres, quien hace poco calificó al mandatario estadounidense como una amenaza global. Dijo que no tenía interés en conocer a Saqib Khan, a quien comparó con el alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio. No creo mucho en él. Creo que es el gemelo del alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, excepto el más bajo. Y
Y de acuerdo con el diputado Jorge Argüelles, subir o aplicar aranceles, como lo ha propuesto el presidente Donald Trump a productos mexicanos, es una teoría que no funciona. Detalló que debido a la calidad de nuestros productos y de la mano de obra, México es referencia mundial. En ese sentido, aplicar la medida de Trump traería consecuencias negativas para los productores mexicanos y también para los consumidores de Estados Unidos. Evasión de impuestos, deporte extremo de muchas empresas en el país. De acuerdo con información del SAT, la evasión total de impuestos sobre la renta de los empleados por el abuso de pagos exentos que cometen sus empresas se estima en 50.563 millones de pesos. Los sectores económicos en donde hay más alta evasión se ubican en la dirección de corporativos con unos 8,000 pesos por trabajador, servicios educativos con cerca de 8,000 pesos también, información de medios masivos con unos 7,000 pesos por empleado, actividades de gobierno con alrededor de 6,500 pesos y comercio al mayor por 6,000 pesos. Y bueno, mientras se nos ocurre pagar los impuestos, vamos a los dineros. En Asia cerraron con resultados negativos. Tokio pierde 0.92%, Hong Kong baja 0.03%. En Europa, Londres pierde 0.78%, París baja 0.79%, Frankfurt retrocede 1.47%, Madrid pierde 1.68%. América abrirá de la siguiente manera: el Dow Jones 24.815.04 puntos, el Nasdaq 7.453.15 unidades, la Bolsa Mexicana 42.749.16 puntos. Los billetes: el dólar 19 pesos con 10 centavos a la compra y 19 pesos con 95 centavos a la venta. El euro, 21 pesos con 18 centavos a la compra y 22 pesos con 30 centavos a la venta. Petróleo, el West Texas, $54.50 por barril. El Brent del Mar del Norte, $64.49 por barril. La mezcla mexicana, $56.57 por barril. Empezamos el mes y la semana y este lunes 3 de junio será caótico para quienes vivimos en la Ciudad de México y el Valle de México, pues autotransportistas, taxis y microbuseros anuncian que realizarán bloqueos esta mañana en los principales accesos a la capital de la República. Le tenemos todos los detalles en unos minutos. Se espera que este lunes sea complicado en materia de movilidad en la Ciudad de México. Taxistas anunciaron movilizaciones de protesta en diversos puntos de la capital. El gobierno de la Ciudad de México exhortó a los capitalinos a tomar previsiones ante las manifestaciones y bloqueos de los accesos carreteros anunciados para este lunes por el Movimiento Nacional Taxista MNT. Las autoridades solicitaron a los ciudadanos a salir con antelación y mantenerse informadas sobre las afectaciones que puedan generar los taxistas. Estamos avisando a la población sobre la alerta de bloqueos a los accesos de la Ciudad de México anunciados por el Movimiento Nacional Taxista para este lunes 3 de junio. Por lo que le pedimos a la población llevar a cabo las previsiones necesarias que les permitan llegar a tiempo a sus destinos y disminuir sus afectaciones.
Reconocieron que las manifestaciones de los taxistas se podrían complicar aún más debido a que microbuseros de la organización Fuerza Amplia Transportista, FAT, anunciaron la intención de unirse a las protestas por medio de una suspensión de servicio en diferentes rutas. Pero garantizaron que existirá suficiente oferta de transporte para atender los cerca de 17 millones de viajes que se realizan diariamente en la Ciudad de México, pues los servicios de RTP, trolebuses y metro han aumentado el número de unidades en operación. Han dicho que algunos suspenderán el servicio. La verdad es que en la ciudad, y suele suceder con todo el transporte, el volumen de gente que puede mover el transporte público de la ciudad es muy grande. Entonces no esperamos afectaciones en el servicio y lo puede absorber el transporte de la ciudad. Los taxistas exigen que las empresas como Uber, Cabify, Didi, entre otras, sean expulsadas de la Ciudad de México, mientras que los microbuseros urgen aumento a la tarifa. Las autoridades indicaron que los transportistas inconformes son minoría y están siendo atendidos en mesas de trabajo, por lo que no existe un motivo real para que se manifiesten. Afirmaron que en estos momentos no habrá un aumento al costo del pasaje, pero la CEMOVI tendrá que analizarlo para finales de año, y que el gobierno capitalino está apoyando a los taxistas con el desarrollo de una APP para competir con las empresas como Uber. No encontramos una razón de fondo para manifestarse, puesto que están siendo atendidos en la Secretaría de Movilidad, en la Secretaría de Gobernación también han tenido atención, y también en la Secretaría de Gobierno hemos tenido mesas con distintos actores del transporte. Las autoridades anunciaron un operativo con policías desde antes de las 7 horas, en coordinación con la Policía Federal y el Gobierno del Estado de México. Además, una vez que sucedan las manifestaciones y se cuantifiquen las afectaciones a la Ciudad de México, el gobierno capitalino evaluará las acciones legales que aplicará, incluida la posibilidad de revocar concesiones. Para Imagen, Jonás López. Yo sé que no son todos, que hay muchos taxistas que tienen sus unidades al centavo, pero créanme que metiéndole el pie a la ciudadanía es la peor estrategia. Mejor pregúntense por qué el ciudadano está prefiriendo a una opción que a otra opción. Pero bueno, en el Centro de Transferencia Modal Zapata sigue habiendo confusión entre los usuarios sobre dónde deben tomar sus unidades del transporte público. Y es que este fin de semana se dio el cierre total del paradero debido a que será sometido a obras de remodelación por espacio de 6 meses. Por lo pronto, personal de la Secretaría de Movilidad ha estado orientando a los usuarios en medida de lo posible con megáfonos. La Secretaría de Medio Ambiente multó con 40.833.537 pesos a la empresa Fibra 1, responsable de la construcción de la Torre Mítica, por derribar 80 árboles sin autorización en la alcaldía Benito Juárez. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que el dinero será utilizado para mitigar el daño que se causó y además de dicha multa sigue pendiente la denuncia penal por el delito de la tala de árboles. El gobierno de la Ciudad de México puso en marcha el Sistema Unificado de Atención Ciudadana, donde desde esta semana, donde los capitalinos podrán presentar una queja o pedir solución a un problema a través de la página web atencionciudadana.cdmx.gov.mx. Ese mismo día, la Agencia de Atención Ciudadana definirá a qué autoridad le toca atender la solicitud y en 5 días deberá responder al ciudadano. En un máximo de 40 días, el problema deberá estar resuelto. Y dejemos un poco la política y vamos a los deportes con Gerardo Liceaga. Gracias, mi Jerry. ¿Y dónde está el viral? ¿Le vamos a ver el viral? A ver, pónganme el viral, por favor. Ahí está. Miren qué adorable este par de gatitos. Son 3 gatitos que quieren jugar con la colita de su madre, pero pues la otra ni en cuenta, está muy atenta más bien de lo que quiere su amo. Y vean, ¿a poco no les da ternura? Lunes de ternura para todos ustedes, el viral del día. Por supuesto, ya cuenta con miles de reproducciones en internet porque nos encanta ver animalitos haciendo cosas adorables. 6 de la mañana con 28 minutos y lo invito a participar en nuestra pregunta del día: ¿cuál deberá ser el papel de la delegación mexicana en Washington para destrabar el tema de los aranceles? Vamos a ver el resultado hasta este momento. Les recuerdo, nuestro hashtag es Abre los Ojos. Mire, así va. 28% cree que debe imponerse, 65% negociar y 7% dice que hay que ceder. Platique con nosotros y regresamos rapidísimo en una pequeña pausa.
El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Jaime Bonilla, se mantiene como virtual ganador con el 49% de los votos. La jornada electoral concluyó con saldo blanco, así lo informó la Fiscalía Especial en Delitos Electorales, quien añadió que solo se presentaron 68 denuncias por presuntos ilícitos. El Movimiento Nacional de Taxistas amenazó con bloquear este lunes avenidas de la Ciudad de México, entre ellas accesos y salidas a la capital. Las autoridades capitalinas recomendaron tomar previsiones y estar al tanto de las afectaciones. El gobierno de Canadá anunció la suspensión temporal de las operaciones de su embajada en Venezuela por supuestas trabas del presidente Nicolás Maduro para facilitar visa a los diplomáticos extranjeros. Arrancó por lo menos de manera simbólica lo que se antoja como una obra monumental encabezada por la Secretaría de Energía y Pemex, la refinería de Dos Bocas. Al encabezar en el puerto de Dos Bocas, en Paraíso, Tabasco, la ceremonia por el inicio de los trabajos de lo que será una nueva refinería para petróleos mexicanos, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el país no puede depender de Estados Unidos u otros países en materia energética. Durante estas semanas de crisis, de desabasto, siempre estuvieron llegando los barcos, los buquetanques de gasolina de Estados Unidos, porque compramos el 95% de la gasolina a Estados Unidos. Tenemos, repito, buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos y con todos los gobiernos del mundo, pero no queremos exponernos. Hay que actuar cuando se trata de la soberanía nacional de manera precavida. Ante habitantes de Paraíso y trabajadores del puerto de Dos Bocas, el jefe del Poder Ejecutivo aseguró que se cuenta con los recursos y planes para acabar con esta obra en el plazo ofrecido de 3 años. Dos Bocas es un lugar estratégico. Vamos a que se construya aquí la refinería y ya ven, somos gentes perseverantes y nos gustan los desafíos. La vamos a construir en 3 años y va a costar 150,000 millones de pesos. Me canso ganso. El mandatario agradeció el apoyo que darán los trabajadores de Dos Bocas y en particular los habitantes de Paraíso a la construcción de la nueva refinería, pero el llamado a los empresarios y líderes sindicales fue diferente. Nada de intermediarios, nada de trafique, nada de influyentismo, nada de moche, nada de el recomendado del pavo, nada de eso, de manera directa. Y le pido a los dirigentes sindicales que se porten bien. Ya se acabó la corrupción. Acompañaron al mandatario su esposa Beatriz Gutiérrez Müller e integrantes de su gabinete, entre otros, los titulares de Energía Rocío Nale, de la Defensa Nacional General Luis Crescencio Sandoval, de Marina Armada de México Almirante José Rafael Ojeda y el director de Petróleos Mexicanos Octavio Oropesa. Con información de David Vicenteño. Del presidente constitucional de los... A pesar del mal clima que impera en Villahermosa, decenas de personas se encuentran acampando a las afueras del Parque Tabasco para ser de los primeros en anotarse y conseguir una de las 20,000 plazas que prometió precisamente López Obrador para la construcción de la refinería de Dos Bocas. El presidente aseguró que las plazas laborales se ofrecerán sin intermediarios de forma directa para evitar influyentismo. En otro sentido, López Obrador dijo que para afrontar el actual conflicto comercial con Estados Unidos se requiere de la unidad nacional de todos los sectores. Detalló que México no hará uso por el momento de su derecho a recurrir a instancias internacionales para dirimir el problema, aunque no descartó esa posibilidad. Creo
que va a ayudar mucho el que los mexicanos nos unamos, que haya en estos momentos unidad nacional, que todos, independientemente de nuestras diferencias políticas, ideológicas, de nuestras corrientes de pensamiento, de nuestras religiones, defendamos a México. Y desde Dos Bocas, López Obrador envió un memorándum al pueblo de Estados Unidos. Mi tierra y mi agua, quiero mandar un memorándum al pueblo de Estados Unidos de Norteamérica. El gobierno de México es amigo del gobierno de Estados Unidos de Norteamérica. El presidente de México quiere seguir siendo amigo del presidente Donald Trump. Sobre todo, los mexicanos somos amigos del pueblo estadounidense. A ellos me dirijo desde Paraíso, Tabasco. Juremos que nada ni nadie separe nuestra bonita y sagrada amistad. Andrés Manuel López Obrador. Pero Trump no quiere diálogo, sino acciones. Esto en referencia a la delegación que llegó el sábado a Washington encabezada por el canciller Marcelo Ebrard para discutir la amenaza de imponer un arancel del 5% a todas las importaciones mexicanas como método para frenar la migración ilegal y volvió a amagar con cerrar la frontera. Vamos a trabajar la frontera, vamos a detener la frontera. México está ganando cientos de miles de millones de dólares durante muchos años y tienen que hacer algo al respecto. La frontera, todo el mundo viene a través de México, incluidas las drogas, incluida la trata de personas. Vamos a detenerlo o no vamos a hacer negocios y así será. Y para no variar, como ya es costumbre a través de Twitter, Trump dijo que México ha estado hablando por 25 años y que la crisis en la frontera podría resolverse en un día si las autoridades mexicanas y sus adversarios demócratas se lo propusieran. Imagine usted nada más. Y si los demócratas se pusieran de acuerdo y nos dieran las leyes adecuadas, las leyes de inmigración adecuadas, podríamos resolver el problema en un día. Pero mientras tanto, México puede hacerlo. Y por cierto, más allá de las leyes de inmigración, México debería estar haciéndolo. Lo que México ha estado haciendo en este país durante tantos años, de 25 a 30, con drogas y tráfico de personas e ilegales en México, nada bueno, y caravanas, nada bueno. Por su parte, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, aseguró a través de su cuenta en Twitter que se debe encontrar el diseño político de coexistencia con el vecino del norte y la única forma de hacerlo es a partir del respeto. México es y será siempre una gran civilización y así exigirá ser tratado, fue lo que escribió. El sábado se realizó un evento conmemorativo por el Día de la Marina encabezado por el presidente López Obrador. A bordo del buque de guerra Papaloapan, el presidente de la República lanzó al agua un arreglo floral en memoria de quienes ofrendaron su vida al mar. Antes, Andrés Manuel López Obrador y su esposa Beatriz Gutiérrez Müller firmaron el libro de visitantes distinguidos, acompañados del titular de la Secretaría de Marina, José Rafael Ojeda Durán. De esta forma, comenzó en el puerto de Veracruz la conmemoración. Interrumpimos esta información, vamos hasta Washington DC, donde se llevará a cabo la mañanera. Tenemos ya en pantalla al canciller Marcelo Ebrard, quien nos dará los detalles sobre cómo estarán las negociaciones con Estados Unidos en torno a los impuestos. In conclusion, Mexico has been working to address the increased flows of migrants
offering the option to request refugee status, adapting the legal framework to offer regional cards to those who wish to stay or work in the southern states of Mexico, and increasing immigration control actions in Mexico's southern border and the Isthmus of Tehuantepec. Without these efforts, the flows of migrants that arrive at the U.S. border could be much larger. Without Mexico's efforts, an additional 250,000 migrants could arrive at the U.S. border in 2019. Estamos escuchando en este momento cómo se están planteando los términos, se están dando los detalles sobre cómo se llevarán a cabo las negociaciones sobre la frontera, algunos detalles sobre las líneas fronterizas con México y Estados Unidos. Tariffs could cause financial and economic instability, which means that Mexico could reduce its capacity to address migration flows. Que las cuestiones económicas dificultarán mucho los problemas inmigratorios. Mexico's proposal is to work together with the US and the rest of the international La propuesta de México es trabajar con Estados Unidos y con la comunidad con el objetivo de reducir la inmigración con países como El Salvador, Guatemala y Honduras. Y espera una respuesta comprensiva. México quiere trabajar con Estados Unidos bajo un convenio, que son un país que está unido con una fraterna amistad y sociedad, que tienen fe en la sociedad y si no hay necesidad de confrontaciones. Y creen que los países pueden afrontar sus confrontaciones. Y hay un claro límite sobre lo que se va a poder negociar, y nunca sobre la dignidad de México. Thank you very much. I'm going to ask Mr. Víctor Villalobos to share with you some reflections about. Y le va a pedir a Víctor Villalobos algunas reflexiones. He is going to leave in shortly because he has a meeting with the Secretary of Agriculture of the United States. Que va a ser muy breve porque tiene una reunión con el secretario de Agricultura. Muchas gracias, canciller. Voy a hacer una breve intervención en español y después haré un resumen en inglés. Con relación a agricultura, México y Estados Unidos tienen un mercado complementario. Este se ha venido desarrollando durante las últimas décadas. Y este mercado complementario provee de parte de México frutas frescas y vegetales, a la vez que Estados Unidos ha venido proveyendo a México genética, granos y productos cárnicos, lo cual ha venido fortaleciendo esta relación y como le mencionaba hoy día, México y Estados Unidos tienen un mercado integrado. 2/3 partes de este mercado integrado es producto de compañías que están establecidas en ambas partes de la frontera. Y en ese sentido, y a partir del establecimiento del NAFTA, de nuestro tratado comercial, se ha venido incrementando desde el punto de vista financiero. Tenemos aproximadamente, solamente en el año 2018, 4.750 millones de dólares de mercado comercial entre ambos países, lo cual es en una cifra de 130 millones de dólares diarios, producto de este intercambio comercial. Si esta tarifa se impusiera en relación al impacto que tendría en agricultura, sería en el orden de 1.410 millones de dólares. Esto es aproximadamente 3.8 millones de dólares diarios, lo cual impactaría ambos lados de la frontera, particularmente al consumidor. Lo que nosotros consideramos con relación precisamente al problema migratorio desde el punto de vista de la agricultura es que este tiene que ser atendido desde su origen.
y parte muy importante de la migración en los países hermanos centroamericanos viene en una proporción muy alta, se estima más o menos del 60% más, de las zonas rurales. Entonces, la estrategia donde Estados Unidos y México podrían liderar un programa para atacar el problema donde se origina, que es precisamente en las zonas rurales de los países centroamericanos. Y en ese contexto, llevar condiciones de desarrollo, condiciones de riqueza y sobre todo alternativas para programas que están influenciados fuertemente por el cambio climático o por problemas de enfermedades y plagas. Les doy una cifra. Centroamérica vive mucho de la producción de café, más o menos 600,000 pequeños y muy pequeños productores de café viven precisamente de este cultivo. Un impacto tan serio como ha sido el de las enfermedades de plagas y enfermedades en el café ha creado problemas de miseria. Atender este problema, ¿dónde se origina? Es parte de la estrategia que desde el punto de vista de agricultura consideramos. I just would like briefly to mention that we are enjoying for some decades in agriculture. We are enjoying the integrated market in between United States. Y bueno, en este momento está Víctor Villalobos, secretario de Agricultura, repitiendo lo que ya dijo en español acerca de cómo plantean que desde el campo se pueda atacar el problema de la migración. Da algunos datos sobre cómo se trabaja aquí en México en tanto la agricultura y la genética de los alimentos y cómo podría esto afectar los mercados. As well as from Mexico to United States. It was mentioned that since the implementation of NAFTA, desde la implementación del NAFTA, entre los dos países, se ha expandido $46 billones el año pasado. Es en el orden de 130 millones. If an initial tariff of 5% were imposed in all agri-food products, the impact will be amount $1.4 billion a year, approximately. 1.4 millones de dólares el impacto si se subieran solo los impuestos un 5% en cuanto a la elevación de las tarifas. $3.8 million. So that's the impact, and for that respect, and regarding the immigration, y desde esa perspectiva están considerando los problemas del tratado. Central America that triggered this migration process can be solved if United States and Mexico leads a program where it is y que esto se puede solucionar si entre México y Estados Unidos tienen un programa integral para poder mejorar la tecnología y el conocimiento en las áreas de agricultura. Como ya lo decía el canciller, se tiene que ir porque tiene una reunión con el secretario de Agricultura de Estados Unidos. Dar las gracias y buenos días. Adelante la secretaria y después escuchamos unas palabras del doctor Jesús Seada también. Muy buenos días a todos, a los medios que nos acompañan aquí en la Embajada en Washington y bienvenidos a esta conferencia también a los que nos siguen por medios electrónicos. Igual que Víctor, iniciaré con una presentación breve en español y luego les haré el resumen en inglés. Lo primero que hay que decir, y creo que ese es el punto más importante desde la Secretaría de Economía que queremos hacer, tiene que ver con la importancia de la integración comercial que México y los Estados Unidos junto con su socio Canadá han experimentado en los últimos 25 años. Pero esta integración comercial, resultado en muy buena medida del tratado comercial que se firmó, que entró en vigor en 1994, ha transitado
hacia una integración productiva. Y esto hay que destacarlo porque no solamente se trata de los flujos de comercio, sino en realidad se trata que se ha construido en este cuarto de siglo, se ha construido una forma de producción en América del Norte que toma lo mejor de cada uno de los países para que esta región se haga una de las más competitivas del planeta. Y esa fue precisamente uno de los pilares que nosotros quisimos enfatizar en el momento de la modernización del tratado comercial. Y que estamos seguros que una vez que quede ratificado el nuevo tratado, tendremos todos que caminar hacia el fortalecimiento de esa economía de América del Norte, una economía que tiene todo para ser una economía competitiva frente al resto del mundo. ¿Y cuáles podrían ser los indicadores de esta integración productiva? En primer lugar, hay una gran proporción del comercio entre México y Estados Unidos que se realiza lo realizan las propias empresas y es intrafirma. Esto quiere decir que es una misma empresa que envía y recibe productos a través de la frontera para su manufactura, para agregar valor, para incorporar valor agregado en procesos productivos que ocurren a ambos lados de la frontera. No solo se exportan entonces desde México bienes de consumo final, sino insumos muy importantes para la producción de América del Norte. Otro elemento que nos indica cómo esta integración comercial fue transitando hacia una integración productiva es la participación del comercio de todos los estados de la Unión Americana. Estamos hablando que no solamente son los estados que tradicionalmente tenemos en la cabeza cuando pensamos en el comercio entre México y Estados Unidos, Texas, Michigan, California, Illinois, Ohio, los que participan en los flujos comerciales. Las estadísticas nos muestran que participan todos los estados del territorio estadounidense. Y en tercer lugar, otro indicador de esta integración productiva es la creación de empleos directos por el comercio. El comercio genera empleos el comercio con México y desde México genera empleos directos en los Estados Unidos. Como socios, les decía yo, negociamos la modernización del Tratado de Libre Comercio, hoy TEMEC en español, USMCA en inglés, y esto lo hacemos justamente para conservar y dar viabilidad a los beneficios que trae la integración comercial y productiva a ambos países. La imposición de aranceles a un nivel de 5%, empezando en junio 10, y un aumento progresivo hasta un umbral de 25%, evidentemente traería afectaciones a esta integración comercial y productiva. Las afectaciones irían del orden o tocarían afectaciones a consumidores, a cadenas de valor y a empleo, justamente porque son estos algunos de los aspectos que ya les mencionaba yo hace algún momento. Creo que es muy importante que conservemos esta idea clara de cómo hay una integración que va incluso más allá de la propia política pública. Importa mucho lo que hacemos los gobiernos, pero importa mucho más lo que hacen todos los días las decisiones empresariales y cómo participan en estas empresas los trabajadores en ambos lados de la frontera. Yo quisiera dejarlo aquí y simplemente voy a hacer un par de señalamientos en inglés.
And the point I would like to make this morning, is that, Y ya lo escuchó, esto es lo que se está llevando a cabo en este momento en Washington, D.C., tras la reunión que se espera el miércoles con el canciller y distintos funcionarios del gabinete en torno a las negociaciones que buscan reducir o eliminar este impuesto que Donald Trump quiere poner a todos los productos mexicanos, que puede ir del 5 al 25%. Pero bueno, más adelante le tendremos los detalles. Por lo pronto vamos a un resumen de la información. El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó los trabajos de inicio de la refinería de Dos Bocas. Ahí dijo que el país no puede depender de Estados Unidos u otros países en materia energética. En torno al conflicto comercial con Estados Unidos, el presidente López Obrador dijo que para afrontarlo se requiere de la unidad nacional. El presidente envió un memorándum al pueblo estadounidense señalando que México es amigo del pueblo norteamericano y que nada ni nadie separa esa bonita y sagrada amistad. Tras la llegada el sábado de la delegación mexicana a Washington para tratar el tema de los aranceles, Donald Trump dijo que lo que quiere son acciones. A través de Twitter, volvió a amagar con cerrar la frontera y dijo que el problema podría resolverse en un día si las autoridades mexicanas y sus adversarios demócratas se lo propusieran. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, a través de Twitter, señaló que se debe encontrar el diseño político de coexistencia con el vecino del norte. Desde Washington, ofrece una conferencia mañanera para hablar de la situación. Miguel Barbosa y Jaime Bonilla, ambos candidatos de Morena, se proclamaron ganadores de las elecciones para gobernador en Puebla y Baja California respectivamente, estados donde gobernaba Acción Nacional. En el caso de Baja California, Morena arrebata al PAN una gobernatura que dominaba desde hace 30 años. Aquí, con el 50% de los votos. Jaime Bonilla, de la coalición Juntos Haremos Historia, que encabeza Morena, se perfiló como un ganador de la gubernatura que tendrá una duración de 2 años. Y ya se lo comentábamos, Miguel Barbosa se perfila como el ganador con más del 44% de los votos. Luis Miguel Barbosa Huerta emitió su primer mensaje ante los medios de comunicación, luego de conocer la ventaja ante sus adversarios. En el búnker de Morena, el virtual ganador agradeció primero que a nadie a su principal pilar que lo acompañó día y noche durante la campaña, su esposa Rosario Orozco. Un reportero me pregunta, ¿qué va a hacer si gana? Le dije, sí voy a ganar. Y lo primero que voy a hacer es que le voy a dar un beso a mi esposa. Acompañado de la presidenta nacional de Morena, Jacob Polemski, también agradeció a todos los militantes, diputados, senadores y presidentes municipales que lo apoyaron para obtener la contundente victoria. Este triunfo es el reconocimiento de la voluntad ciudadana por la Cuarta Transformación. El equipo de Miguel Barbosa se trasladó al Zócalo de la ciudad para celebrar el triunfo con los ciudadanos. Antes de su arribo, la emoción y la felicidad de los poblanos se mezcló con el mariachi y juntos entonaron canciones como Qué chula es Puebla y El son de la negra. Finalmente, el virtual ganador subió al templete en medio de porras y aplausos para agradecer a los poblanos que votaron por él y también a los que no. Pero a los que tenemos que ir a buscar son a los que no votaron, que son la mayoría. Aquellos que tienen una profunda desconfianza sobre el ejercicio del poder. Ellos que están no creyendo en el ejercicio del poder por culpa de muchos gobiernos. A ellos vamos a buscar. Con información de estados, Imagen. Gobernador.
Y qué bueno que los tenga contemplados, porque 7 de cada 10 poblanos no salieron a votar. Y justo hacemos un enlace con Fernando Pérez Correa hasta la ciudad de Puebla con el reporte actualizado del proceso electoral. ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué detalles nos tienes al respecto, Fernando? ¿Qué tal, Enrique? Muy buenos días. Efectivamente, como tú lo acabas de decir, apenas 3 de cada 10 poblanos acudieron a las urnas, una participación ciudadana del 33.4% en esta jornada electoral. Luis Miguel Barbosa se alza con el triunfo al obtener el 44.6% de los votos, en total 630.984 contra 492.833 del segundo lugar, que fue para Enrique Cárdenas Sánchez, candidato común del Partido Acción Nacional, PRD y Movimiento Ciudadano. Hay que subrayar que los votos obtenidos por Barbosa pues son prácticamente 30% menos que los obtenidos el pasado 1 de julio, cuando también hubo elección para gobernador, y que esta elección, no hay que olvidar, es una elección extraordinaria como consecuencia del deceso de la gobernadora Marta Erika Alonso en un accidente de helicóptero aquel 24 de diciembre. Hay que subrayar, como ya lo escuchamos en esta crónica, que Luis Miguel Barbosa se proclama gobernador o gobernador electo de haber ganado las elecciones después de una conferencia de prensa o durante una conferencia de prensa en la cual pues asegura que ha obtenido más del 50% de los sufragios. Ahora podemos decir que fue casi 45%. Pero hay otros datos que me gustaría compartir con el auditorio que son de llamar la atención, Enrique. Por ejemplo, Enrique Cárdenas Sánchez, el candidato del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, ganó todos los distritos de la capital e incluso un municipio conurbado, o más bien de un distrito conurbado como es Cholula. Es decir, toda la capital fue para él y también el distrito conurbado de Cholula. Pero donde se gesta el triunfo de Luis Miguel Barbosa es en el interior del estado. Además, te he de comentar que la franja en donde se registran los votos de Barbosa es en el interior de entre 30,000 y 60,000 votos. En cambio, Enrique Cárdenas, la franja es de 15,000 y hasta 78,000 votos. En 4 distritos, el candidato del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano ocupó hasta el tercer lugar, lo que a la postre le vendría causando la derrota. Hasta el momento se han contabilizado 7,616 casillas de 7,672 instaladas, pero lo grave, aparte de la participación ciudadana tan baja, es lo sucedido en Aguazotepec. En estos comicios hubo 5 elecciones extraordinarias para presidente municipal y lamentablemente en Aguazotepec, cuando la policía municipal trataba de resguardar la casilla porque entraba un comando armado, personas con armas de fuego, pues lamentablemente dispararon en contra de 2 policías y estos 2 policías perecieron, de acuerdo con la información del gobierno del estado. Esto es lo que, digamos, empañó una jornada tranquila pero apática, una jornada pacífica, pero con una muy baja participación ciudadana. En resumen, es lo que ha sucedido. El PREP está pues terminando sus actividades. El próximo miércoles se dará el conteo final y bueno, vamos a esperar si el día de hoy, ya que avanzó el PREP, Enrique Cárdenas admite su derrota o anuncia una impugnación, pese a que tiene 11 puntos de desventaja ante Luis Miguel Barbosa Huerta. La información desde Puebla, Enrique. Apática y desafortunadamente, como ya lo mencionas, no nos fuimos con saldo blanco después de todo. Fernando, muchas gracias. Seguiremos al pendiente con más información al respecto. Hasta luego, muy buenos días. Y ahora nos vamos con Yolanda Morales hasta Baja California, donde se renovará gobernador, diputados y alcaldías. Yolanda, ¿cómo estás? Muy buenos días. Yolanda, ¿me escuchas? Ahí te tenemos vía telefónica. Yolanda.
tenemos un problema con la comunicación. Mientras logramos establecerla, le digo que las cifras que para la Fiscalía, y bueno, para las cifras de los programas de resultados preliminares muestran las tendencias obtenidas en los procesos electorales llevados a cabo ayer domingo. En Aguascalientes, con el 86.5% de las actas computadas para la elección de alcaldes, el PAN avanza con 5 municipios. El Partido Verde en 2, el PRI y el PRD, así como el PT y Morena en 1 respectivamente. Y ahora nos vamos a Durango. Con el 87% de las actas capturadas, el PRI consigue 16 municipios, al igual que el PAN en coalición con el PRD. Acción Nacional y Morena, 2 alcaldías respectivamente. Con un municipio se perfilan el PT, Movimiento Ciudadano y el Partido Duranguense. ¿Y cómo fueron las cosas en Quintana Roo? Con el 87.45% de las actas capturadas, la fórmula Morena, Partido Verde Ecologista de México y PT tienen 11 municipios. La coalición PAN, PRD y Encuentro Social avanzan con 3 alcaldías. El PRI obtiene un municipio y bueno, finalmente vamos a Tamaulipas. Con el 88.36% de las actas contabilizadas, el PAN consigue 21 distritos electorales contra 1 de Morena. Y para la Fiscalía de Delitos Especiales Electorales, la jornada electoral de ayer domingo tuvo un saldo blanco, salvo lo que nos acaba de comentar nuestro compañero Fernando, ya que presentaron solo 68 denuncias por presuntos ilícitos, de los cuales 3 ameritaron la apertura de carpetas de investigación. De acuerdo con la Fiscalía, la mayoría de los delitos denunciados son sobre presuntos acarreos, robo de urnas, así como intentos por coaccionar el voto a favor de candidatos. Yo creo que será indispensable que se haga una modificación a la ley electoral para castigar duramente esta manipulación, porque nos causa una pérdida enorme de energía, de recursos y desarticula también el trabajo de la Fiscalía en los distintos grupos delegados que están trabajando en toda la República. Y en sesión extraordinaria del Instituto Nacional Electoral, el consejero presidente Lorenzo Córdoba afirmó que los procesos electorales en 6 estados del país se desarrollaron satisfactoriamente. Con la instalación del 99.99% de las casillas, solo una no se instaló en Baja California y no se presentaron incidentes graves. Se estima que la participación varíe según la entidad entre el 30 y el 40%, por lo que estuvo presente el fenómeno del abstencionismo. Del abstencionismo es un fenómeno que tiene múltiples dimensiones. Lástima que por quienes no fueron a votar, los que no fueron a votar no es que hayan impedido el proceso de designación de quienes los gobernarán, sino simple y sencillamente dejaron eso en manos de los otros. Es algo que hay que reflexionar y sin lugar a dudas, eso lo tomo desde ya. Y vamos ahora vía telefónica con mi compañera Yolanda Morales hasta Baja California, donde se renovará gobernador, diputados y alcaldías. Yolanda, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Enrique. Pues sí, te cuento que con el 84.14 de las actas capturadas y en la información que ofrece el PREP, Jaime Bonilla es el virtual ganador con el 50.6% de la preferencia. Jaime Bonilla, hay que recordar que viene con la alianza Juntos Haremos Historia por Baja California, y también los 5 municipios los aventaja Morena con el 84.14 de las actas computadas hasta el momento. Así que este es un momento histórico en Baja California, como lo comentabas hace unos minutos, porque se despide de seguir obviamente esta tendencia ganadora para Morena y esta coalición. Se le dirá adiós a 30 años de administración panista en Baja California, Enrique. Así es. ¿Y cómo estuvo el abstencionismo, Yolanda? ¿Cómo fue la jornada electoral ciudadanamente hablando? El 29.70% de la gente del listado nominal fue a votar. Ayer comentaban algunas personas expertas, investigadores del Colegio de la Frontera Norte, que es de las votaciones más bajas en los últimos tiempos de Baja California, que no acuden a votar las personas,
que están en el listado nominal. Se espera que este día se hable más sobre este tema porque es un tema que preocupa, porque en la votación anterior, en la del año pasado, sí había aumentado el nivel de participación ciudadana de la gente que acudía a las urnas. Así que 29.70% de las personas en Baja California solo asistieron a votar, y te digo, la tendencia favorece en todo el estado a Morena, a esta coalición de Juntos Haremos Historia. La jornada del día de ayer fue una jornada tranquila, solo hubo un par de robo de unas 1.700 boletas que al final, a mediodía, fueron recuperadas, esto por información del gobernador Francisco Vega de la Madrid, y una casilla al este de la ciudad de Tijuana, donde se encuentra donde se está desarrollando la parte nueva de la ciudad, no se instaló porque ninguno de los 4 funcionarios asistió a este evento de participación ciudadana. Preocupante nuestra democracia, Yolanda. Te agradezco mucho este reporte y seguiremos pendientes para la ratificación de las cifras. Claro que sí. Buen día. Muchas gracias. Fue Yolanda desde Baja California. Se encuentra también con nosotros Rodrigo Pacheco. Rodrigo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Se ponen intensas las cosas con el tratado y con esta conferencia que dio el canciller desde Baja California, desde Washington. Desde Washington, sí. Exactamente. Pues la verdad es que no hubo grandes novedades, estimado Quique. Estuvo ahí el canciller, obviamente, el subsecretario para América del Norte, la secretaria de Economía, el secretario de Agricultura. En fin, la embajadora, obviamente, de México en los Estados Unidos. Y prácticamente, pues nada, lo que pasa es que parecería que se precipitaron en lanzarse a Estados Unidos sin ninguna cita, ¿no? Normalmente este tipo de, digamos, previo a un encuentro, pues lo hacen a un nivel distinto, ¿no? A nivel subsecretarios o incluso para abajo. El hecho de que esté el canciller allá, pues más bien refleja pues la inmediatez con la que reaccionó el presidente, que lo prometió. El fin de semana vimos que el presidente Donald Trump, que por cierto está aterrizando en Reino Unido, dijo que pues a él no le interesaba tanto hablar porque México llevaba 25 años hablando, finalmente lo que requería eran acciones. Ahora, ¿esto qué implicación tiene? En el tipo de cambio se ha mantenido relativamente estable. Si ahorita estuvieran abiertas las ventanillas de los bancos, estaría bajito de los 20 pesos por dólar, pero también es cierto que viendo ya las reacciones en el propio Estados Unidos, las distintas cámaras de comercio, las asociaciones de productores automotrices, etcétera, pues había rechazo unánime a esta sorpresa que dio Donald Trump, sobre todo porque no parece que forma parte de una gran estrategia y más bien es la improvisación y cómo al interior del gobierno de Donald Trump hay algunos grupos con visiones mucho más extremas que van predominando. Ahora, ¿vale la pena que México haga un esfuerzo importante para tratar de cumplir con Estados Unidos? Yo la verdad es que ya no estoy seguro. Normalmente pienso que es importante tener decisiones estratégicas y tratar de que sean constructivas, pero hoy por hoy tienes a un presidente de los Estados Unidos que no te da ninguna certeza de que lo que se alcance a negociar, vamos a pensar en las siguientes semanas, pues pueda seguir siendo válido de aquí a octubre, porque es un presidente con el cual se había negociado largamente el TEMEC. Desde un punto de vista estratégico se afilaron ciertos puntos específicos y súbitamente todo vuela por los cielos, justo además paradójicamente el mismo día prácticamente que ellos estaban haciendo un procedimiento que empieza a detonar ciertos tiempos en el Congreso de los Estados Unidos para la ratificación del TEMEC. Así que pues es una administración, la de Donald Trump, que no parece tener ninguna estrategia y con la que negociar no parece necesariamente constructivo y sobre todo, bueno, pues dejar que quizás los aliados de México en Estados Unidos, es decir, el sector privado que se beneficia muchísimo, pues sean los que cabildeen, o entidades como Texas, ¿no? Hay que recordar que Texas tiene un superávit comercial con México, California también en materia de comercio, y esto por supuesto hace que para ellos también es muy doloroso en caso de que se diera un, pues no rompimiento, pero un deterioro importante de la relación comercial. Y es que se habla que tan solo si se subiera el 5% estaríamos hablando de 71 billones de dólares de lo que se le tendría que sumar a los productos que lleguen a Estados Unidos. Bien lo decías, Arizona dijo que no tenía problemas,
problemas. California dijo que sí tendría muchos problemas si se subieran esto. Y una negociación que se torna difícil con un presidente que está hablando de temas cualitativos, pero sobre temas cuantitativos. Exactamente. La US Chamber of Commerce hizo un análisis detallado estado por estado. Ahí, por ejemplo, queda claro Texas, pero como mencionas, pues no está muy claro qué es lo que quiere el gobierno de Estados Unidos. Viendo entrevistas el fin de semana de Mike Mulvaney, el jefe de gabinete de Donald Trump, él decía que pues estarían buscando que México se convierta en tercer país, es decir, que cuando un refugiado es rechazado o están definiendo su estatus en Estados Unidos, pues México le tendría que dar estatus de refugiado y eso tendría costos importantes. Y luego cuantitativamente, ¿qué es lo que están esperando en términos del número de personas que llegan a la frontera con Estados Unidos? No está necesariamente claro y te digo, más allá de ello, pues podríamos negociar números, pero puede ser que en octubre los cambie otra vez. ¿Tiene caso negociar con alguien así? No estoy seguro. Complicado, pero muchas gracias, Rodrigo. Gracias, Quique. Y bueno, ¿cuál deberá ser el papel? Bueno, vamos con Marlene Stahl, que nos va a decir cuál es el papel de las redes sociales. ¿Verdad? Quique, no te estés robando mis intervenciones, ¿sí? Tengo mucho sueño y aquí estamos para que usted participe en nuestra pregunta del día. ¿Cuál deberá ser el papel de la delegación mexicana en Washington para destrabar el tema de los aranceles? Nuestra pregunta, participe y utilice el hashtag Abre los Ojos. Hasta este momento el resultado es este. Mire, 30% cree que imponerse debería ser su papel, 64% negociar y únicamente el 6% dice que ceder. Lo invito a seguir participando con nosotros en nuestras redes sociales. Una pausa y volvemos. Ok, ¿usted está en contra o a favor de las vacunas? Y es que en Tijuana al menos 13 casos de varicela se han presentado entre menores de edad de la comunidad migrante. Las autoridades de salud locales ya atienden este brote. Un nuevo brote de varicela entre migrantes se detectó en la ciudad de Tijuana. En el albergue Ágape, 13 niños y adolescentes se encuentran en cuarentena debido a la enfermedad y para evitar se contagie al resto de la población, confirmó el director del recinto, Alberto Rivera. Bueno, tenemos son brizuelas que les ha salido. Tenemos un grupo, ya tenemos como 3 semanas y los tenemos separados en un lugar y pues dándoles lo mejor atención que nosotros podamos. Sin embargo, los recursos y estrategias para atenderlos son limitados. Pues sí, pues tenerlos aparte en un lugar y tratarlos de cuidar, hacer pues lo mejor que uno puede. Para las madres migrantes de los menores que sufren el padecimiento, una enorme preocupación al tratar de dar los necesarios. Le pegó primero fiebre, estuvo 3 días con fiebre. A los 3 días de la fiebre le salieron las marquitas en su cara, después en su cuello, después en su espalda. Sí, lo bañé, incluso lo llevé al hospital, entonces de ahí para allá me dijeron que era varicela, entonces ya lo pusieron en cuarentena. Solo lo sacamos para bañar, después de vuelta para el cuarto. En este albergue habitan aproximadamente 170 personas, entre mujeres, hombres y niños, todos solicitantes de asilo político a Estados Unidos, provenientes en su mayoría de Centroamérica y el sur de México. Pues me he sentido mejor cuidándolo, curándolo, echándole para la comezón, cremita para la comezón, alcohol, todo eso para que le vaya secando la helada, porque siento que se me va a poner muy mal, porque él tiene sus defensas muy bajas. Las autoridades de salud en el estado confirmaron este brote y acudieron al sitio para brindar los primeros cuidados y dar recomendaciones para la contención de esta enfermedad y otras como la influenza, la cual también es una gran preocupación. En Tijuana, para Imagen, Jorge Nieto. Estaremos pendientes con el tema y vamos a otra información. Ante el anuncio de bloqueos por parte del Movimiento Nacional de Taxistas, las autoridades de la Ciudad de México exhortaron a los ciudadanos a tomar previsiones. Los taxistas exigen que la empresa Uber y Cabify sean expulsadas de la Ciudad de México. Además, se prevé que microbuseros se unan para exigir aumento a la tarifa. Las vialidades que serían bloqueadas este día podrían ser carretera México-Pachuca en las inmediaciones de Indios Verdes, la caseta México-Querétaro, la carretera México-Toluca, cerca de la caseta, también el entronque de la carretera federal con la autopista a Cuernavaca y las inmediaciones del Zócalo capitalino. Y bueno, pues los usuarios que le hagan como puedan. Y vamos hasta el centro de la Ciudad de México con mi compañero Efraín Argüelles, quien se encuentra precisamente pendiente de estas movilizaciones. Efraín, ¿cómo estás, amigo? Buenos días. ¿Qué esperamos para el día de hoy?
Gracias, mi querido Quique. Esperamos un día bastante complicado en materia vehicular. Ya desde muy temprano han llegado aproximadamente 500 taxistas para colocarse frente a Palacio Nacional y también frente a la Catedral Metropolitana. Todos son integrantes del Movimiento Nacional de Taxistas que se oponen a las aplicaciones que trasladan a personas no solo en la Ciudad de México, sino también en el Estado de México. Está contemplado que en punto de las 8 de la mañana realicen 28 bloqueos. Esto en las 16 alcaldías que conforman la capital del país y también en diferentes puntos del Estado de México. El objetivo es invitar a las autoridades alrededor de las 10 de la mañana a sentarse a dialogar y prácticamente quieren fuera del Estado de México y también de la Ciudad de México a estas aplicaciones. De momento aquí están utilizando 3 de los 5 carriles de Circuito Plaza de la Constitución y poco a poco comienzan a llegar más de estos taxistas, no solo en este punto, sino en diferentes arterias principales como el Anillo Periférico, Calzada de Tlalpan, Circuito Interior y otros puntos. Muy importante para tomarlo en cuenta, lunes de movilizaciones aquí en la Ciudad de México y en el Estado de México, mi querido Quique. Muchas gracias, Efren, y como siempre, con y sin Uber y Cabify, el usuario es lo de menos. Pero bueno, estaremos pendientes a todos tus reportes durante el trayecto del día. Estaremos al pendiente de todas las movilizaciones. Un fuerte abrazo y buenos días. Efraín Argüelles desde el Zócalo capitalino. Y en otros temas, en Guerrero, campesinos de 25 comunidades de los municipios de Eliodoro Castillo y San Miguel Totoloapan retuvieron momentáneamente a policías del estado y soldados del 68 Batallón de Infantería. Esto como medida de presión para que las autoridades repartan el fertilizante previsto en los programas sociales de la zona, que lleva semanas de retraso. Los campesinos afirman que ante la temporada de lluvias deben comenzar el proceso de siembra. Representantes de los inconformes informaron que se dialogaron con autoridades estatales y fue atendida su exigencia, pero bueno, parece que ya le están tomando la medida de la delincuencia y además también rompiendo la ley, quieren hacer valer la ley. Imagine usted. Y la madre de Joaquín Guzmán Loera, María Consuelo Loera Pérez, estuvo en la Ciudad de México y acudió a la Embajada de los Estados Unidos, donde recibió una visa humanitaria. La madre de Guzmán Loera busca acudir en compañía de sus hijas a Nueva York para visitarlo y encontrarse quien actualmente se encuentra preso en la Unión Americana por estos 10 delitos. De regreso a Sinaloa, la madre del Chapo estuvo acompañada por sus hijas Arminda y Bernarda. Junto con ellas abordó el avión con destino a la ciudad de Culiacán. Y ante las primeras lluvias de la temporada que ocasionaron el desbordamiento del río Apango, la Secretaría de la Defensa Nacional aplica el programa DN3 en apoyo a la población del municipio de San Gabriel, al sur de Jalisco. Elementos del 9º Batallón de Infantería se desplazaron al lugar con equipo para remover los troncos y el lodo, así como la basura. Entre los primeros reportes de daños se encuentran diversos vehículos arrastrados por la corriente, además de afectaciones en casas que fueron inundadas. Las clases fueron suspendidas hasta nuevo aviso. Y del centro al sur, otro estado que se vio aquejado por las intensas lluvias fue Oaxaca. Usuarios de redes sociales compartieron videos en los que se observa a varios vehículos que se quedaron rebasados por el nivel de agua. Muchas viviendas y negocios resultaron afectados por el lodo. Las ciudades de Ixtepec, Tehuantepec y San Pablo Etlá son de las más afectadas. Y vamos ahora con Marlene Stahl, que nos tiene más información. Así es, amigo fiel, y fue todo un éxito la realización de la Semana de Yucatán en México. Ayer, lamentablemente, ya se terminó, pero cheque usted este dato. La Semana de Yucatán en México concluyó este domingo. Estuvieron viniendo incluso mayoristas, muchos de ellos hicieron contacto directo con las personas, con los mayoristas, ya que pues, los mayoristas ya saben de esta feria y acuden para hacer el contacto con ellos directamente. En su último día, la Semana de Yucatán, que se llevó a cabo en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, familias enteras se dieron cita para conocer de más cerquita la cultura del estado. Compré 2 guayaberas, un vestido, un rebozo, un vestido para una niñita. Ahora sí le invertí, ahora ya me quedé sin comer.
pero valió la pena, la verdad. Con 151 stands y 270 expositores, en el último día, cámaras empresariales y productores reportaron incrementos de hasta 20% en ventas y contactos de negocios. Es que hemos tenido muy buenas ganancias, pues en los resultados realmente pues nos los hacen saber los expositores. Incluso vamos a tener stands cerrados al ratito porque ya se les acabó el producto. La carta fuerte del programa cultural este fin de semana de cierre fue la presencia del Ballet Folclórico del Estado y la Orquesta Jaranera del Mayab, que deleitaron a los asistentes. Para Imagen, con información de Laura Toribio. Y también con gran éxito se realizó en la alcaldía de Coyoacán la segunda edición del festival Soñando Mariposas, el cual tuvo como meta prevenir el abuso sexual infantil, así como inspirar y contribuir a propiciar un cambio en este tema. Entre las actividades que se desarrollaron destacaron obras de teatro, talleres para niños, adolescentes y adultos, también conferencias de sensibilización y preventivas, terapia individual y teatral y la proyección del documental para padres Hipersexualización Infantil en México. Según datos de la OCDE, México está a la cabeza en la problemática del abuso sexual infantil y también en la creación y distribución de pornografía infantil. Al menos 4 de cada 10 delitos sexuales son de abuso sexual, seguido de violaciones simples. Fíjese usted qué tristes cifras. Y bueno, hoy es el primer año que tiene lugar el Día Mundial de la Bicicleta, tras una resolución alcanzada por Naciones Unidas. Por tantos recuerdos y facilidades que nos trae la bicicleta, hoy es un buen día para reconocerlo. El año pasado, la Asamblea General de la ONU declaró el 3 de junio como Día Mundial de la Bicicleta. Diversas asociaciones mundiales de ciclistas presionaron para que se estableciera la celebración. No debe confundirse con el Día de la Bicicleta, que se celebra el 19 de abril y que no es reconocido oficialmente. Y es que tal vez no haya una sola persona en este mundo que no observe las bondades de la bicicleta, su versatilidad. Desde su concepción como tal, en 1817, la bicicleta ha demostrado ser un medio de transporte sencillo, accesible, limpio y ecológico que contribuye a la gestión ambiental y beneficia a la salud. A pesar de su longevidad, no pierde popularidad ni sofisticación. No solo es un juguete o un vehículo deportivo, la bicicleta se ha convertido cada vez más en una herramienta de la sostenibilidad en las ciudades. Así que por esas rodillas raspadas, por aquel triunfo al dejar atrás las rueditas, por esa sensación inigualable de libertad, ¡feliz Día Mundial de la Bicicleta! Por eso hay que usar la bicicleta en la medida de lo posible. El gobierno de la Ciudad de México tiene la meta sexenal de alcanzar 510,000 viajes diarios en bicicleta, es decir, el 3% de los 17 millones de viajes en transporte que se hacen todos los días en la capital. Actualmente los viajes diarios en bicicleta rondan los 255,000. Por eso la Secretaría de Movilidad destinó para este año 200 millones de pesos para crear infraestructura ciclista. Ingrata es la primera empresa mexicana de ingeniería, innovación y diseño que busca mejorar la calidad de vida de las personas utilizando tecnología de punta en el desarrollo integral de implantes a la medida para la reconstrucción ósea de pacientes que así lo requieran. Granta son nuestros rifados del día. La estructura ósea del cráneo se puede ver destruida por 4 factores principalmente. La primera es un traumatismo cráneoencefálico, la segunda un accidente neurovascular, la tercera por culpa de un tumor y por una malformación congénita. Mi nombre es Carlos Monroy, soy el director general de Granta. Es una empresa en la que ayudamos a la gente a recobrar su calidad de vida. Lo que hacemos es agarrar tecnología de diferentes partes de la industria aeroespacial, de la industria automotriz. Hacemos implantes para reconstruir el cráneo de las personas. Esto es el resultado de muchos años de investigación. Yo estudié la carrera de Ingeniería Aeronáutica, la licenciatura en Diseño Industrial, maestría, doctorado, hice 3 postdoctorados, me especialicé en materiales. Somos la única empresa mexicana que tiene el registro de parte de COFEPRIS para el diseño y fabricación de este tipo de implantes a la medida del paciente.
el material tiene la misma resistencia que el hueso. El implante está diseñado y está hecho para que una vez que se ponga permanezca en el cuerpo humano 50, 60 años, prácticamente la vida de una persona. En el mundo hay 6, 7 empresas que se dedican a esto nada más. Nosotros somos la sexta, la segunda latinoamericana, la primera en México. El hacer el implante, el estudiarlo, el trabajarlo, todas las horas previas y todas las desveladas, todo el trabajo, para llegar al día siguiente de la cirugía y que la paciente o el paciente te reciba con unos buenos días, muchas gracias por lo que hicieron, vale la pena completar. Mi Jerry siempre tan lindo con esos comentarios. Bueno, esta me sonrojo. Pero bueno, vamos a seguir con la información de los espectáculos. Este mes de junio llegan 3 de las películas más esperadas del año. Así es, si a ustedes les gusta el cine de terror, no pueden perderse el estreno del remake de Chucky, el muñeco diabólico, quien promete volver a aterrarnos a todos. Pero si lo tuyo no son los refritos, pero sí el miedo, también va a llegar la tercera parte de Annabelle, la terrorífica muñeca poseída. Sin embargo, muchos esperan aún más el estreno de la entrañable Toy Story 4, la cual nos mostrará una nueva aventura de Woody, Buzz, Jessie y su demás pandilla. ¿Ustedes cuál es la que más esperan? También en otras noticias, Elton John criticó la supuesta censura en Rusia de escenas de sexo gay en la nueva película musical basada en su vida Rocketman, calificando la decisión de una cruel falta de aceptación de amor entre dos personas. John y los creadores de The Rocketman emitieron un comunicado después de que la prensa rusa informó que las escenas relacionadas con el sexo gay y el consumo de drogas habían sido eliminadas de una proyección en Rusia. ¿Usted qué opina? ¿Se deben de dejar? ¿Se quitan? ¿Qué está pasando ahí? Y el reconocido escritor Stephen King, quien siempre da alguna opinión de las series que lo impresionan, comparó a los personajes de la serie Chernobyl con Donald Trump. Así es, y es que la historia retrata la poca preparación de los políticos y gobernantes ante el desastre nuclear en la entonces Unión Soviética en plena Guerra Fría. A través de su Twitter, King dijo que era imposible ver la serie sin pensar en Trump. También la cantante cubana Aide Milanés consideró que el problema no son los géneros musicales, sino los autores por los cuales se pueden encontrar tanto cosas buenas como malas en las canciones. Aunque no descartó participar en cualquier género musical, aseguró que no cantaría algo con lo que ella no se sintiera identificada. Agregó que le gusta sentirse libre al cantar, así como experimentar con distintos ritmos. O sea, ¿eso será una señal de que tal vez cante reggaetón? Podría ser. Y esta es buenísima, fíjese. La primera actriz y productora Carmen Salinas se convirtió en tendencia debido a un video que publicó en sus redes sociales. Y es que la exdiputada cometió un pequeñísimo error al confundir VIH con VHS. En él pide a las autoridades agilizar la entrega de medicamentos antirretrovirales a las personas que padecen VIH y SIDA, y el cual ha hecho falta por varios hospitales públicos. Pero ¿a poco no me encanta? Ella ahorita hasta se dice una frase bien linda en francés, una palabrita en francés que nos encanta, mire. Medicina para el VHS que les den VIH, medicina para el VHS. Ay, Carmelita, pero bueno, vamos a regresar contigo, querido amigo fiel, más información. Muchas gracias, Marlene. ¿Y qué pasó en la otra mañanera que tuvimos el día de hoy? En su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó que el gobierno de México apoyará a los connacionales que están en Estados Unidos. Siempre vamos a estar defendiendo a los que por necesidad, por hambre, tienen que emigrar, se ven obligados a emigrar por necesidad, por falta de oportunidades de trabajo, también por violencia, y nosotros representamos un gobierno humanista. No vamos a engancharnos en una confrontación. Nosotros pensamos que se puede llegar a un acuerdo.
Y como ya se lo informábamos, el canciller Marcelo Ebrard llegó desde el sábado a Washington con una delegación mexicana para destrabar el asunto comercial derivado de las amenazas de Donald Trump de poner aranceles a las mercancías mexicanas. Esto es algo de lo que se dijo. Las tarifas podrían causar inestabilidad financiera y económica, lo que significa que México podría reducir su capacidad para abordar los flujos migratorios y ofrecer alternativas a los nuevos migrantes que han llegado recientemente al país. ¿Cuál es la propuesta de México? Trabajar junto con Estados Unidos, como se ha hecho, y el resto de la comunidad internacional, particularmente con los países involucrados en el tránsito y origen del flujo migratorio, con el objetivo final de reducir la migración forzada. Las primeras lluvias de la temporada ocasionaron el desbordamiento del río Apango en el municipio de San Gabriel, al sur de Jalisco. Debido a las inundaciones, varios autos fueron arrastrados por la corriente y se activó el plan DN3. En Oaxaca también se registraron inundaciones, las cuales cubrieron varios vehículos y afectaron viviendas y negocios. Fue detectado un nuevo brote de varicela entre migrantes en la ciudad de Tijuana, Baja California. 13 niños y adolescentes se encuentran en cuarentena en el albergue Agape debido a la enfermedad y para evitar que se contagie el resto de la población. La cadena Univisión publicó la entrevista completa que el mandatario venezolano Nicolás Maduro censuró al periodista Jorge Ramos. En el video, cuestiona a Maduro sobre cuántos presos políticos hay en Venezuela, a lo que el mandatario respondió de manera molesta que solo hay un pequeño número. El líder opositor venezolano Juan Guaidó dijo que el gobierno de Nicolás Maduro llegará a su fin este 2019. Además, insistió en que se mantienen todas las opciones como respuesta ante la crisis económica y humanitaria que afecta al país. El humor en las redes sociales nos ha dado horas de risa. Sin embargo, el meme que le mostraremos a continuación ayudó a unas personas a localizar a un familiar. En redes sociales circula este meme con la imagen de un hombre con el torso desnudo de pie en el estacionamiento de una tienda y bueno, tiene la leyenda "Yo cuando escucho el himno nacional". Debido a la viralización de este meme, la imagen llegó a Eugenio Betancourt, quien identificó al protagonista del meme como Eugenio Arellano Betancourt, originario de la localidad y bueno, Esfuerzos Unidos, en Durango. Sus familiares llevaban años buscándolo. El hombre, que estaba en situación de calle, iba diariamente a la tienda de conveniencia a comprar algo con el dinero que la gente le daba. Aún se desconoce si Arellano Betancourt ya se reunió con sus seres queridos, pero bueno, ¿quién lo iba a pensar así, ¿no? Sí, en fin, nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos y bueno, le tendremos más información en los transcurso del día aquí en los espacios informativos de Imagen Televisión. Buenos días. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5:50 AM. Participa en Imagen Televisión.